Vamos a trabajar con el capítulo correspondiente a tríadas y coaliciones, donde primero necesitamos hacer una breve referencia al capítulo de terceros para refrescar algunos conceptos y ponerlos en relación con los temas desarrollados en este audio. No debemos olvidar que cuando hablamos de terceros en el conflicto, lo que nos interesa, en definitiva, es comprender la oportunidad en la que se incorporan como terceros y la función que cada uno va a cumplir en ese sistema, es decir, en el sistema de conflicto. Recordemos las categorías que permitieron desarrollar la distinción entre terceros participantes e intervinientes, que comienza inicialmente con George Simmel, que distingue, como habíamos visto, entre terceros imparciales que no van a estar implicados en el conflicto, pero son terceros a los que se les solicita que juzguen o pongan fin al conflicto. Podríamos pensar en el caso de árbitros, mediadores, terceros no implicados en el conflicto que obtienen ventajas de esta situación. Y el tercero, como decía o señalaba Simmel, que interviene en el conflicto y espera obtener determinadas ventajas o una posición dominante bajo ese contexto. Posteriormente, la definición va a ser puesta en cuestionamiento por Freud, uno de los autores que habrá de tomar Remo Entelman, en tanto que Freud propone distinguir entre terceros que participan del conflicto como, podríamos decir, aliados, protectores de uno de los bandos, los beneficiarios, y aquellos que no participan, como el disuasor, el persuasor, el moderador y el mediador. No olvidemos que estas modalidades, si se quiere, de comportamiento, muchas veces podrían entrecruzarse. Es decir, que nuestro criterio rector será, en definitiva, según la definición de Entelman, la que define a tercero como aquel que participa en el conflicto que más temprano o más tarde va a estar destinado a integrar uno de los campos de conflicto, y terceros que no participan, es decir, que intervienen en los procesos de resolución. Este modelo estratégico de análisis y de gestión de conflictos, en términos de tipologías, nos lleva a observar que, en definitiva, las clasificaciones se relativizan, debido a que todos los que están involucrados en este proceso conflictivo, en definitiva, son sujetos que integran el campo del conflicto. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre en definitiva es que lo hacen con roles diferentes, sea como sujetos actores, que son en definitiva quienes integran esa incompatibilidad originaria, esa incompatibilidad básica, o podríamos decir como sujetos operadores o como terceros, que en algún momento intervendrán en ese sistema integrando alguno de los bandos. Y sabemos que para poder ser considerados como tales, es decir, para ser considerados como terceros, deben perseguir una meta u objetivo y tener determinados recursos. Es decir, recursos de poder para el logro de sus propios objetivos. Por eso tienen ciertas semejanzas con los actores. Lo que sucede, la diferencia entre actores y terceros, tiene que ver con el hecho de que los actores son los que constituyen, construyen, dan origen a esta incompatibilidad regida por el principio de bipolaridad, que es primigenia y originaria del conflicto.
Entonces, continuando con el análisis del campo conflictivo, si pensamos que este campo puede estar integrado por dos o por más actores, a los que vamos a sumar a los operadores, nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué hablamos de terceros? La respuesta tiene tres fundamentos, o podríamos decir que hablamos de terceros por tres razones. La primera razón tiene que ver con una influencia de pensamiento, es decir, el pensamiento en filosofía de orden cartesiano, donde existe una división entre sujeto u objeto. Es decir, objetivamente el conflicto es un objeto. La segunda razón, podríamos remontarnos a la ciencia clásica que colocaba al sujeto fuera del objeto observado. Con lo cual, el operador, el observador, quedaba fuera de lo que hoy vamos a denominar el campo conflictivo, que estaba integrado solo por los actores observados. Y tercero, como tercer fundamento, como tercera razón, porque no se lo enfocaba desde la teoría de sistemas, lógica que actualmente aplicamos, pero en su momento no se realizaba ese enfoque sistémico que considera al sujeto operador, observador, como un elemento más del sistema, es decir, como un elemento componente dentro del sistema. Desde la teoría de conflictos en sí misma, Entelman trató el tema de terceros como parte de la estática, a modo, como hemos visto, descriptivo, analítico, que sin embargo va a ser producto de la dinámica del conflicto. Es como si de alguna forma congelásemos al conflicto en el inicio, al momento en que los actores crean ese escenario, podríamos decir, donde no existen o no podemos identificar terceros de modo inicial. Precisamente porque el tercero o los terceros son los que ingresan como consecuencia de ese progreso del proceso conflictivo, es decir, ingresan en el devenir del conflicto. O también podrían no aparecer nunca. Por eso se nos presentan muchas veces determinadas dificultades en cuanto a la comprensión, teniendo en cuenta que existe este principio que sostiene la doctrina, que nos enseña que el conflicto es una relación bipolar. Recordaremos relación social de objetivos incompatibles, regida por el principio de bipolaridad, con lo cual, independientemente de mayor cantidad de actores que existan, esta interacción conflictiva va siempre a terminar con la conformación de dos bandos enfrentados. Si nos preguntan por qué solo dos, por qué solamente dos bandos, por qué hablamos siempre de dos, es decir, por qué se verifica el principio de bipolaridad. Supongamos que pensáramos en el caso de cuatro hermanos que no se ponen de acuerdo respecto de determinada situación, que podría tener que ver con la manera en la cual se va a decorar la habitación principal, la sala de juegos. Este ejemplo, en este caso, nos permite apreciar la diferencia entre lo que es la meta u objetivo como elemento de la estática, de lo que es aquello que nosotros definimos como interés. Lo que refiere este ejemplo es un caso que está de alguna forma
involucrando diferentes apreciaciones, diferentes preferencias o gustos que a su vez provocan la adopción de posiciones diferentes frente a un hecho o, podríamos decir, posiciones que responden a diferentes intereses en juego. Pero debemos ser cuidadosos para no confundir, es decir, para tener en claro la noción del objeto conflicto, es decir, los intereses por los cuales los sujetos actores persiguen sus metas u objetivos con las metas u objetivos que persiguen los actores. Esto puede parecernos una frase circular, sin embargo no lo es. Si volvemos a la explicación del fenómeno, de cómo implotan estos terceros en la relación bipolar de conflicto sin afectar esa bipolaridad, podríamos pensar lo siguiente. Una manera efectiva para comprender esto es, por ejemplo, imaginar el siguiente escenario. Una situación entre dos amigos, a los que vamos a denominar A y B, donde, por ejemplo, en un contexto recreativo, en una reunión, en un café, debaten, discuten, conversan acerca de quién puede ser la mejor estrella de cine o el mejor director de cine argentino, donde A va a sostener a determinada figura y B seguramente pensará en una figura antagónica. En ese caso tenemos esa incompatibilidad primaria que enfrenta a esos dos bandos. Si ingresara un amigo, un nuevo amigo, el tercer amigo en común, C, cuando A y B explican o refieren el tema sobre el cual estaban discutiendo o debatiendo, C va a tener diferentes opciones. ¿Cuántas opciones va a tener C? Va a tener la opción de estar de acuerdo con A o con B, como las dos primeras opciones. Entonces, en este caso, nuevamente verificamos que no se rompe esta bipolaridad porque se producen coaliciones, o lo que llamaremos coaliciones o alianzas en la tríada, que es el tema que nos toca desarrollar en este capítulo. Esta tríada va a estar integrada por A, B y C, y según con quién haya de coincidir C, se va a conformar una alianza de, por ejemplo, A más C versus B o B más C versus A. No olvidemos que el ingreso de C al campo conflictivo, que estaba integrado hasta ese momento por A y por B, que se denomina implosión dentro del campo conflictivo, se va a producir por lo que se denomina el magnetismo conflictual. Es decir, esto nos remite a la irrupción de un tercero en el campo conflictivo creado por otros, que obedece, podríamos decir, utilizando palabras de Entelman, a una suerte de fuerza de atracción ejercida por el centro de cada campo de conflicto y tiene una suerte de radio de acción desde su núcleo hasta una zona que bordea los límites del sistema social en conflicto. Esto nos remite al gráfico 8.3 de la página 136 del libro Teoría de Conflictos de Remo Entelman, al referirse al magnetismo conflictual, donde encontraremos graficado al sistema conflictual en forma ovoidal y una zona denominada campo magnético, donde si los terceros se aproximan demasiado cerca, posiblemente imploten, es decir, caigan dentro de ese campo
de conflicto. Dicho esto, entonces, retomando el análisis, como el ejemplo que hemos dado respecto de la charla de amigos, esta forma que tienen entonces los terceros de ingresar, de formar parte del campo conflictivo e integrar alguno de esos bandos es precisamente a través de la conformación de alianzas con los actores. Por eso, de esta manera, un bando de un solo actor pasa a ser múltiple con la incorporación del tercero, al mismo tiempo que el bando que ya estaba integrado por una multiplicidad de actores aumenta su número. Aquí en este punto es donde cobra relevancia el estudio de las tríadas. Recordemos entonces que cuando hablamos de actores en conflicto, podemos encontrarnos ante diferentes escenarios, ante escenarios que presenten a actores individuales con intereses exteriorizados en objetivos incompatibles, actores colectivos enfrentados por intereses exteriorizados en objetivos incompatibles, y al mismo tiempo bandos de composición múltiple por el hecho de estar integrados por una multiplicidad de actores cuyo número puede ir en aumento, donde también se da el caso de la incompatibilidad de objetivos. Decíamos entonces que a mayor nivel de complejidad en la composición de los bandos que forman estos extremos de lo que llamamos campo conflictivo, cobra relevancia el estudio de las tríadas. Primero debemos recordar qué vamos a entender por coalición o por alianza. Vamos a entender, en definitiva, la combinación, si se quiere, de dos o más sujetos que van a adoptar una estrategia común frente a otros sujetos que pertenecen al mismo sistema. Cuando pensemos en términos de tríadas, en cuanto a la definición de este concepto, vamos a pensar que una tríada es un sistema social formado por tres miembros relacionados entre sí en una, podríamos decir, situación persistente. Una de las cuestiones más llamativas es que es uno de los fenómenos más frecuentes de las experiencias de la interacción subjetiva, de la interacción humana. ¿Qué sucedería en el caso de hablar de una coalición dentro de una tríada? Estaríamos hablando de una combinación de dos miembros de dicha tríada frente a un tercero. Entonces, la formación de una coalición dentro de una tríada va a dividir a esta en dos compañeros, podríamos decir un oponente. Podríamos pensar entonces que si un bando tiene más de 3 actores, y hasta el número que fuere, igual podría reducirse a tríadas. Entelman nos va a decir textualmente que cuando se trata de pocos miembros, se utilizan denominaciones que están creadas para distinguir esas asociaciones, podríamos decir, en función del número de integrantes. Por eso va a hablar de díadas para el caso de 2 componentes, tríadas para el caso de 3, tétradas para el caso de 4 o péntadas para el caso de 5 miembros. Nuestro punto de interés se va a enfocar en tratar a las tríadas y distinguirlas claramente de las díadas, es decir, de esos sistemas formados por 2 componentes, porque todos los grupos de más de 3 miembros se pueden reducir
a tríadas, es decir, a esa estructura de 3, y asimismo pueden ser pensados triádicamente. Esto deviene de una investigación e incorporación teórica realizada por Entelman, de un autor llamado Kaplow, que habiendo realizado un trabajo denominado 2 contra 1, teoría de las coaliciones en las tríadas, nos señala que todos los enfrentamientos, podríamos decir, asociaciones, configuraciones naturales, se basan en modelos triangulares. Debido a que es posible corroborar que la interacción social es triangular o triádica. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna u otra manera siempre va a recibir la influencia de un determinado auditorio, presente, próximo, donde este auditorio va a ser quien interprete el sentido de la interacción, aplique normas, determinadas normas aceptadas, advierta respecto de lo que es poco frecuente, incorporando, si se quiere, ese episodio a su propia historia. Es decir, la conducta del actor social, en definitiva, resulta controlada en nombre de una comunidad más extensa, que incorpora, digamos, de alguna manera engloba esa conducta y a su vez la juzga, una suerte, si se quiere, de gran hermano observador, donde en definitiva ese auditorio de la interacción es más específico que el contexto, porque puede referirse a los amigos, colegas, parientes, subordinados, superiores, enemigos, aliados de esa pareja en interacción. Simmel nos dice que desde una conversación entre 3 personas, que por ejemplo durase 1 hora, por mencionar un determinado lapso, hasta una relación familiar permanente, continua, entre 3 personas, no existe tríada en la que no aparezca de vez en cuando algún desacuerdo entre 2 de sus elementos y en la que el tercer miembro no juegue un papel de mediador. Es decir, el título del libro nos refiere a 2 contra 1, es decir, la conformación de alianzas en las tríadas, que en definitiva no se hace siempre contra un tercero. Es decir, podemos hablar de conformar alianzas o coaliciones para diferentes fines, no necesariamente para fines destructivos, sino, por ejemplo, para poder ejercer una influencia positiva. Las propiedades que debemos recordar de las tríadas, como introducción a lo que desarrollaremos en este audio, es que la tendencia que van a experimentar las tríadas es el descomponerse de alguna forma en una coalición de 2 de sus miembros frente a un tercero. Si puede conocerse el poder relativo de cada uno de los 3 miembros, se podrá predecir con determinado grado de precisión qué posibles coaliciones podrían generarse. Supongamos el caso de una sociedad anónima donde el paquete accionario se divide, supongamos, en un 40% para el socio A, mientras que B y C tienen un 30%. En esa tríada, entonces, la coalición que va a tener mayores probabilidades, podríamos decir, de conformarse, es la de B más C. Podríamos preguntarnos por qué. Y al mismo tiempo
alguien nos respondería, ¿para qué formaría alguno de ellos una coalición con A? De formar una coalición con A, seguiría predominando la dominación de A respecto de B y C. Contrariamente, formando la coalición entre B y C, no solo se domina A en términos de porcentaje de paquete accionario, sino que también se evita otro tipo de dominación por parte, digamos, de ese contexto societario. Supongamos que A perdiera de esa forma su participación accionaria hasta ser el más débil de los tres. Supongamos el caso de que A tenga el 20%, B y C el 40% cada uno. En este caso, entonces, con tal de dominar al otro, podríamos pensar que tanto B como C preferirían a A para conformar una alianza. Y también tendríamos que pensar cuánto vale ahora A para B o para C. Aquí entonces tenemos dos de las propiedades más importantes de la tríada, es decir, cómo se transforman, es decir, las transformaciones de fuerza en debilidad o de debilidad en fuerza, la posibilidad de lograr equilibrios de poder, porque en definitiva, en este contexto societario, entendemos que las pretensiones de A tienen determinado límite, es decir, tienen el límite que para él la posibilidad de tener alguna coalición, es decir, la formación de determinada coalición será mucho mejor que el hecho de no haberla conformado. Estos son ejemplos que nos van a permitir comprender entonces cómo van a operar las tríadas. Dicho esto, entonces, no debemos olvidar que siempre estamos hablando de agrupamientos de sistemas humanos donde independientemente del número de miembros que conformen determinado sistema o determinada estructura, podremos hacer una reducción triádica. Si observamos la figura 9.4 de un grupo de 4 miembros de un sistema social del libro Teoría de Conflictos, en su página 147, podemos pensar en diferentes conformaciones de tríadas donde vamos a denominarlas alfabéticamente en cuanto a será designado como el actor de mayor poder, B el actor de menor poder relativo, C el actor de menor poder relativo que sigue en orden de relevancia, hasta hacer una progresión, digamos, de manera decreciente en cuanto a la cuota de poder relativo que tenga cada uno de estos miembros. En este caso, en este grupo de 4 miembros, A, B, C y D, podremos observar que podrían constituirse determinadas tríadas en función, como decíamos, de el nivel de poder relativo de mayor a menor, siendo una de ellas, por ejemplo, A, B, C, siendo otra posible A, B y D, es decir, el poder va circulando en modo decreciente. Podríamos pensar, por ejemplo, en A, C y D,
podríamos pensar también en B, C y D. Es decir, que en todos estos casos estamos reduciendo un sistema de 4 miembros, por ejemplo, a una estructura triádica. Lo mismo podríamos hacer en grupos con mayor cantidad de miembros, como observamos en la figura 9.5 de la página 148, en la que nos muestra un grupo, por ejemplo, de 5 miembros. Podríamos pensar en diferentes tríadas, supongamos en orden decreciente, en orden de poder relativo decreciente, en A, B y C, en A, B y D, por ejemplo, en A, D, E, en A, E, C, en B, C, D, es decir, debemos hacer este trazado en función de la menor cuota de poder relativo de los miembros que le siguen en cuanto al nivel, como decíamos, de poder relativo. Y en este caso de este grupo de 5 miembros, nos permite observar diferentes posibilidades de organización de estructuras triádicas y determinadas coaliciones. Dicho esto, entonces, lo que nos interesa saber en definitiva es cuál sería la utilidad práctica respecto de las tríadas. Es decir, al momento de poder analizar la evolución de una tríada luego de determinadas alianzas que vayan generándose, el operador de conflictos puede, digamos, prever, estimar cómo van a evolucionar las relaciones de un grupo, ponderando diferentes escenarios de conflictos futuros. Al mismo tiempo, ensayar la posibilidad, es decir, ensayar posibles coaliciones que cambien la estructura del grupo antes del conflicto, al mismo tiempo analizar el poder relativo, es decir, ponderar el nivel de poder relativo de los actores durante ese conflicto o durante el proceso del manejo y de la resolución del conflicto. Este tercero, entre los miembros de la tríada, no va a ser uno de los miembros concretos, sino cualquiera de los miembros. ¿Qué significa esto? Para poder comprender el alcance de esta suerte de roles intercambiables, deberíamos decir que entre los miembros de la tríada, las relaciones de conflicto son de carácter bipolar. Debemos mantener ese precepto respecto de dos actores conflictuando dentro de un campo de conflicto, donde el rol del tercero puede definirse de manera rotativa. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de los miembros puede jugar el papel de tercero y el que hoy ejerce el rol de actor en un conflicto con otro miembro, en determinada fase podría modificar su rol y asumir el rol de tercero. Esto debido a la dinámica propia del conflicto producto de las coaliciones generadas dentro de este sistema conflictivo o dentro de este campo de conflicto. Para eso es que vamos a clasificar a las tríadas básicamente en dos categorías, podríamos decir, o tomando dos criterios en consideración.
Un primer criterio tiene que ver con las tríadas que podamos identificar en las situaciones en que se desarrollen. Entelmann se refiere a las tríadas que pueden clasificarse en función de las situaciones en las cuales aparecen. Para ello va a establecer tres clasificaciones o tres categorías dentro de esta clasificación que hace a las situaciones en las que aparecen. La primera categoría se denomina o hace a las tríadas en situaciones continuas. Esto significa entonces referirse a miembros vinculados de modo permanente en un sistema más amplio, un sistema social más amplio que los contiene y los lleva a interactuar bajo determinadas reglas o determinadas normas, podríamos decir. Este tipo de interacciones, este tipo de sistemas, puede presentar en algún momento determinadas tensiones internas que lleven a la necesidad de formar coaliciones dentro de una tríada en estas situaciones continuas, donde el objetivo en definitiva es garantizar una suerte de unidad de este sistema social independientemente de las divisiones internas. Es decir que en este caso estamos hablando de una suerte de tríada que opera como fusible, si se quiere, para evitar fragmentaciones o divisiones internas en función de esas coaliciones que se vayan a dar dentro de esa tríada. Tenemos que tener en cuenta que las coaliciones son transitorias y por eso mismo estas tríadas ofrecen a los miembros de este sistema diferentes posiciones, es decir, la posibilidad de ubicar diferentes roles o tener diferentes roles en ese mecanismo permanente de sistema triangular. El siguiente criterio, la siguiente categoría, tiene que ver con lo que Entelmann llama las tríadas en situaciones episódicas, donde también hablamos de organizaciones permanentes, regidas por determinadas reglas específicas o normas específicas, pero el enfoque puntualiza, en definitiva, el logro o la obtención de determinadas ventajas concretas, es decir, ventajas obtenidas en contextos determinados. Nos propone un ejemplo típico que es el de las asambleas legislativas, es decir, en los espacios de debate donde existe un modo de organización permanente y se van formando coaliciones para la sanción de determinadas leyes. Podemos pensar en nuestro sistema parlamentario al momento de la votación en bloques, los acuerdos interbloques, las coaliciones transitorias que puedan generarse dentro de un espectro sumamente amplio en términos de pertenencia política. Finalmente, dentro de esta clasificación de tríadas en función de las situaciones en las que aparecen, nos encontramos con las tríadas a las que Entelmann llama tríadas en situaciones terminales, es decir, que no son voluntarias, se producen de forma involuntaria. ¿Qué significa esto? Estas, podríamos decir, coaliciones van a formarse por motivos agresivos o defensivos en contextos donde los miembros estén en igualdad de condiciones y uno u otro
podría llegar a causar el mismo nivel de daño e impacto. Por eso nos pone un ejemplo de 3 contrabandistas que se reparten un botín en una isla desierta. Los miembros, por supuesto, cada uno de ellos preferiría apropiarse del botín y tomar la mejor oportunidad, es decir, buscar el momento apropiado para deshacerse de sus compañeros, para aniquilarlos. Con lo cual, indefectiblemente, involuntariamente, se van a ver llevados a generar una suerte de alianza, de coalición para poder protegerse, ya que cualquiera de ellos podría exterminar al otro. Es decir, estos motivos que generan la coalición en esta tríada, que son de índole defensiva o agresiva, se orientan en la búsqueda de beneficios, de protección o de destrucción del adversario, de la preparación de revanchas futuras. Entonces, si tomamos como elemento relevante el modo como se distribuye el poder entre los miembros de las tríadas, vamos a poder distinguir 8 tipos de tríadas, donde cada uno de esos tipos de distribución de poder se va a poder presentar de diferentes maneras, de diferentes formas en una relación social que Kaplow distingue como situaciones continuas, episódicas o terminales. El cuadro 9.2 nos refiere a los tipos de tríadas posibles en la página 155, que muestra en definitiva cómo es la distribución del poder dentro de las tríadas, donde encontramos el hallazgo de que podemos encontrar 8 tipos diferentes. Esto podría graficarse de modo, podríamos decir, facilitador para la comprensión, como observamos en la figura 9.8, respecto de estos 8 tipos de tríadas que señala Kaplow. En la página 156 de la figura 9.8 vamos a encontrar estos 8 tipos, donde tendremos al miembro A, al miembro B, al miembro C, como modo de, si se quiere, efectuar una suerte de formalización o de fórmula de cómo se va a distribuir el poder en función de las coaliciones que se vayan a desarrollar. Podríamos tener el tipo 1, donde A, B y C tienen igualdad de poder, es decir, que A es igual a B y es igual a C en términos de poder relativo, para poder prever las posibles coaliciones que vayan a desarrollarse, y comparándolo con el tipo 2 que figura en el margen derecho, vamos a observar, por ejemplo, una tríada donde A constituye o está representado por la circunferencia de mayor diámetro, es decir, que A va a ser mayor a B en esta fórmula, y observamos en un nivel jerárquico inferior que B y C son iguales en términos de la cuota de poder relativo, con lo cual si B y C establecieran una alianza, nos resultaría, o mejor dicho, obtendríamos como resultado la siguiente situación, la situación de que A
finalmente será menor a la suma entre B y C que podemos observar entre paréntesis. Es decir, esta fórmula A menor a la suma de B y C nos está demostrando cómo puede circular el poder. Los diferentes gráficos que nos muestran esta circulación de poder, esta distribución de poder dentro de las tríadas expresan diferentes situaciones posibles. Podemos observar, por ejemplo, el tipo número 6, donde A está representado por una circunferencia de diámetro mucho mayor que B, y B está representado por una circunferencia con un diámetro mucho mayor que C, donde se va a dar la siguiente situación. En este tipo número 6. Vamos a tener entonces que A va a ser mayor en términos de poder relativo que B, y por supuesto B va a ser mayor en términos de poder relativo que C, y aún si B y C establecieran una coalición, teniendo en cuenta que el diámetro de esta circunferencia nos muestra una simetría notoria entre B y C, no podrían modificar la cuota de poder disminuyendo el nivel inicial de poder relativo de A. ¿Qué significa esto? Que A continuaría siendo mayor a la coalición que pudieran formar B y C. No obstante que B y C tomaran la decisión de formar una determinada coalición, no podrían subvertir la cuota de poder del miembro A. Podemos comparar a este tipo número 6 con el tipo número 5, donde tenemos a los miembros A, B y C nuevamente, sabiendo, por ejemplo, en función del tamaño que poseen estos círculos, que por supuesto simbolizan a los miembros de esta tríada, la siguiente situación. Vamos a observar que A va a ser mayor que B, por supuesto B mayor que C, evidentemente A es mayor que todos los siguientes. Ahora bien, podría darse la situación de que la alianza entre B y C generase una cuota de poder mayor en contra o en detrimento de A. Esto se clarifica más si agregamos porcentajes en cada uno de estos círculos. Con lo cual el actor A podría tener un menor poder relativo ante la coalición formada por B y por C. Una situación o escenario diferente en comparación con el tipo 6. Esta clasificación simplemente nos permite mentalmente procesar cómo sería la fórmula de esa distribución de poder. Lo que en definitiva a nosotros nos va a interesar para poder comprender esta circulación de poder es la siguiente clasificación de tríadas que hacen a lo que Entelman llama las tríadas organizacionales, es decir, son aquellas donde la clasificación de las tríadas, desde otro punto de vista, es decir, en términos, si se quiere, de organizaciones, podríamos decir, de diferente magnitud, con diferente alcance,
donde hay una característica distintiva y es que estos grupos poseen una determinada organización de estatus o de jerarquía. Aquí vamos a hablar de niveles jerárquicos por la sencilla razón de que existirá una cuota de poder relativo mayor en cabeza de alguno de los miembros. Con lo cual, estas características de organización, de estatus o de jerarquía, donde se distribuye a los miembros en función, si se quiere, del poder o del orden de la influencia relativa que cada uno tiene, nos lleva a pensar que cuando responden ante determinadas exigencias, es decir, cuando deben interactuar ante determinados estímulos o conductas, tienen establecidas de antemano relaciones de jerarquía y de superioridad, de subordinación o de igualdad. Y en este sentido es que estas coaliciones que se producen en las tríadas organizacionales van a tener que ver con las relaciones de poder jerárquico, de dependencia o dominación del miembro superior respecto del miembro inferior. Por eso podemos clasificar a las coaliciones en revolucionarias, conservadoras o impropias. Para eso podríamos remitirnos a un gráfico de la figura 9.7 que nos habla de posibles coaliciones en las tríadas, en la página 151 del libro de Remo Entelman, donde tendremos a tres miembros en esta estructura triádica, a B y C, con diferentes cuotas de poder relativo, donde, dependiendo del contexto, podrá darse la situación de que A, siendo el miembro de mayor poder relativo, decida establecer una coalición, sea con B o sea con C, para evitar una posible alianza entre B y C, y de ese modo resignando parte de su poder originario, pero evitando la coalición de aquellos miembros que se encuentran en un orden jerárquico inferior, como es el caso de B y C, que de conformar una alianza podrían subvertir esa pirámide y concentrar un nivel de poder relativo mayor que A. Entonces esta figura nos muestra las diferentes posibilidades, es decir, las opciones en principio de A, si son opciones conservadoras, es decir, donde no se altera el orden de ese estatus dentro de la tríada organizacional, es decir, en este caso el miembro de mayor poder relativo en la jerarquía es el miembro A, donde puede integrar sea con el miembro B o sea con el miembro C una determinada coalición, es decir, la coalición A-B o la coalición AC, donde va a resultar conservadora porque en definitiva no se altera la relación de dominación y de superioridad, sino que en realidad se fortalece porque evita precisamente la coalición entre los subalternos. Por esa razón es que A prefiere resignar una cuota de poder relativo simplemente para mantener el nivel, si se quiere, de jerarquía inicial. Tenemos una situación contraria que hace a precisamente las coaliciones revolucionarias, es decir, donde si seguimos al gráfico de la figura 9.7, encontramos una línea de doble circulación entre B y C que nos está simbolizando la conformación de esa coalición, que va a denominarse precisamente coalición revolucionaria porque
es una coalición dominante que al generarse, que al celebrarse, va a ocasionar una suerte de dominio respecto de quien fue el miembro superior de la tríada, es decir, respecto de A. Este es el caso entonces donde los subordinados, quienes están en el nivel jerárquico inferior, siendo B y siendo C, teniendo en conjunto un nivel de poder relativo que supera a A, conforman una coalición contra el miembro A, que inicialmente en esa estructura organizacional era superior a ellos y por lo tanto, de alguna manera se invierte esa suerte de pirámide jerárquica. Vamos a encontrarnos con una tercera clasificación, que es la clasificación de las coaliciones impropias, porque no son revolucionarias, es decir, no alteran la relación de dominio o de jerarquía inicial, tampoco son conservadoras, porque no se trata de proteger o de mantener ese estatus jerárquico, como en el supuesto de la coalición AB o de la coalición AC. ¿Qué significa esto? Tendríamos que pensar lo siguiente. Debemos pensar en el caso de una tríada donde A es superior a B, B es superior a C, y por este motivo A tiene mayor poder que B y C. Al mismo tiempo B tiene menor poder que A y mayor que C, con lo cual C es el miembro de menor poder. ¿Qué puede suceder? Puede ocurrir lo siguiente. Si A y C, por ejemplo, celebran una coalición, A va a mantener la superioridad y va a impedir que se genere, por ejemplo, una antigua relación que pudiera existir o haber existido entre B y C. B, que en este supuesto, en este ejemplo que estamos detallando, tiene de forma aislada más poder que C, sin embargo podría ser dominado por C como miembro de la coalición AC, aunque en esta coalición C fuera el miembro más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que ni B ni C van a poder ejercer un nivel de poder de forma, podríamos decir, exitosa, y la tríada va a encontrar dificultades para su funcionamiento, porque desde el punto de vista de la organización mayor, la coalición AC es impropia, porque el elemento que representa la organización en términos jerárquicos, es decir, el elemento A, al celebrar esa coalición, lo que va a hacer es generar un detrimento en la autoridad legítima de B sobre C. Esa es la razón por la cual nosotros la denominamos una coalición impropia. Es importante entonces recordar que cuando hablamos de tríadas organizacionales, es decir, cuando establecemos estos criterios o clasificaciones de tríadas revolucionarias, conservadoras o impropias, siempre vamos a remitirnos a los miembros que pertenecen a una organización y donde el programa o la estructura normativa les va a exigir una determinada interacción. Si nos preguntamos con qué alcance debemos referirnos a las organizaciones, vamos a pensar en un sistema social que persiste. Va a tener una identidad, si se quiere, colectiva explícita, una lista de miembros, una lista detallada, un determinado programa de actividad repetitivo,
una suerte de know-how que está orientado hacia el logro de determinadas metas, de determinados procedimientos para la incorporación de nuevos miembros. Es decir, esto en definitiva incluye a todo tipo de organización. Podría parecer sumamente amplio pensar que podríamos referirnos tanto a, si se quiere, un sistema en términos de el gobierno hasta un sistema familiar. Lo que es importante aquí es que deben destacarse 4 términos y hacer una diferencia. Es decir, tenemos que pensar en distinguir estos 4 términos, que son, en definitiva, la organización, la jerarquía, el poder y el estatus. La organización y la jerarquía, en definitiva, son inseparables. El estatus, digamos, lo que hace a la estructura de la organización, es la forma más relevante de relación que se da en el mundo social, en la vida social, es decir, la interacción subjetiva, interacción de sujetos. La relación entre el superior y el subordinado, es decir, el elemento que va a mantener la unidad de los grupos y ese dinamismo, porque la desigualdad no se reconoce evidentemente sin conflictos, pero tampoco se reconoce sin cooperación. Es decir, el miembro superior de una tríada organizacional va a ser aquel que ostente el nivel más elevado, es decir, el que ostenta el estatus más elevado. Por eso tenemos que diferenciar el estatus asociado a expectativas con el poder que representa la conducta real. Recordemos que poder es la capacidad que tendrá un sujeto, en definitiva, de modificar la conducta de los demás sujetos con los que interactúa. Entonces, esta suerte de discrepancia entre poder y estatus está, si se quiere, en la raíz misma de los procesos de coalición en las organizaciones, que pueden convertir debilidad en fuerza o fuerza en debilidad, amenazando con alterar el estatus determinado de esa estructura. Como decíamos entonces, al hacer este tipo de clasificaciones de las coaliciones en las tríadas, donde la importancia y la relevancia hacia la relación entre el estatus y el poder, porque en definitiva la posición o el estatus que los miembros ocupan en la organización puede alterarse por la distribución del poder que producen las coaliciones. Entonces, la forma de circulación del poder, en definitiva, nos va a presentar esos 3 escenarios a grandes rasgos. El escenario de una coalición revolucionaria, conservadora o impropia, es decir, cuando sea dominante, es decir, la coalición que se transforma en dominante a modo de síntesis de lo dicho precedentemente, implica que va a dominar al miembro superior de la tríada y por eso se la llamará revolucionaria. Es decir, en esa suerte de triángulo compuesto por A, B y C, lo que sucede en definitiva es que B domina a través de la coalición con C y también lo domina a este dentro de la coalición. Ahora, para que nada cambie,
el orden de estatus de esa organización no se va a alterar por la coalición, cuando se denomina conservadora, precisamente porque la resignación de la cuota de poder por parte de A lo sigue manteniendo en la posición de miembro dominante. Deberíamos preguntarnos qué ocurre en la relación de B y C. Puede ocurrir lo siguiente. A nivel individual, B puede seguir dominando a C, pero en razón de la coalición, este podría dominarlo. Parece haber cierta ambigüedad en esta relación, como también ocurre, podríamos decir que ninguno de los dos podría ejercer de manera confiada el poder respecto del otro, y en este caso es cuando hablamos de coalición impropia. Esta es otra manera de poder explicar las definiciones que detallamos inicialmente. Lo más importante entonces es tener en cuenta que los elementos fundamentales, los elementos significativos que hacen al funcionamiento de una organización, en definitiva, son los seres humanos, las personas y las motivaciones que ellos tienen, que deben ser tenidas en cuenta al momento de identificar qué objetivos se persiguen para poder ponderar o predecir estas posibles alianzas o coaliciones. Cuando nos referimos al concepto de motivación, estamos explicando que la organización debe buscar o debe orientarse a que sus miembros tomen por iniciativa propia lo que esa organización busca que se haga en su nombre, de modo tal que, podríamos decir, el programa pensado, la misión o los fundamentos que dan razón de ser a ese sistema sean compatibles con el de la organización, independientemente de determinadas fricciones o incompatibilidades. Por eso es que las organizaciones premian a los superiores y los programas en términos de proyectos están vinculados a el orden de estatus, porque en la mayoría de los casos el cumplimiento de determinado programa o proyecto depende de el mantenimiento del estatus. O dicho de otra manera, para mantener el estatus se debe permanentemente cumplir con determinadas expectativas que ese sistema tiene prefijado para sus miembros. Por eso se va a tratar de desalentar o inhibir las posibles coaliciones que alteren este sistema, es decir, que atenten contra la cadena de poder, si se quiere, evitando este tipo de coaliciones revolucionarias que, de producirse, como decíamos, implicarían subvertir esa cuota de poder o, en definitiva, poner en discusión o en tensión el liderazgo inicial del miembro A en esa estructura triádica. Tenemos que pensar al mismo tiempo que cuando hablamos de tríadas, es decir, el hecho de poder identificar la conformación de tríadas dentro de sistemas con mayor número de componentes, nos resulta de utilidad en cuanto al despliegue o la interacción de diferentes individuos, sean actores individuales o actores colectivos,
donde en esa interacción, independientemente de la cantidad de componentes que posea ese sistema social, vamos a poder identificar una estructura triádica. Pero no solamente eso, al mismo tiempo que podemos identificar la formación de tríadas, también podemos remitirnos a lo que Entelman denomina el pensamiento triádico. Nosotros pensamos que las tríadas se constituyen por actos conscientes, voluntarios, producto de una decisión racional por parte de los miembros, sea de manera formal o con grados de informalidad relativa. Sabemos que 3 individuos pueden tomar la decisión de conformar un grupo, pero al mismo tiempo existe un concepto denominado pensamiento triádico. Esto consiste en una suerte de operación mental que, como individuos, realizamos a los fines de procurar el logro de nuestros objetivos. Es decir, podríamos pensar, por ejemplo, 3 individuos, de modo hipotético, como si formasen un grupo, aunque esa no fuera la intención de ninguno de ellos. ¿Cuál es la razón o el propósito de esta operación mental? Este desenlace o los posibles desenlaces en la interacción de este grupo que opera, digamos, como una ficción, como una suerte de pensamiento, de operación mental en definitiva, nos permite imaginar cómo podrían interactuar en determinado conjunto, sea un conjunto mayor o sea aislados de todo conjunto, para poder, por un lado, ponderar el nivel de poder relativo y al mismo tiempo pensar en posibles estrategias, es decir, en posibles coaliciones o alianzas. Esto nos permite imaginar qué alianzas podrían ser viables en caso de que fueran aceptadas. Y estas alianzas, que serían posibles si los miembros aceptaran, de alguna manera podrían comportarse como un grupo triádico. ¿Qué significa esto? Podemos ilustrarlo con un ejemplo. Entelman nos señala casos cotidianos, como por ejemplo el de una persona que habita en el último piso de un edificio donde existe un espacio que no es de su propiedad, independiente de su departamento, y que está desocupado. Es decir, tenemos a un vecino que habita determinado espacio, determinado lugar, un departamento, y tiene la disposición de un espacio vacío, sea, imaginemos una suerte de altillo, baulera, que por alguna razón no tiene uso alguno por parte de este vecino. Supongamos que yo, como miembro, como actor, busco el objetivo, en definitiva, de poder alquilar ese espacio para el desempeño de alguna función. Y me encuentro con el obstáculo de no conocerlo, de no tener la suficiente confianza para hacerle un ofrecimiento, teniendo en cuenta que ese espacio jamás ha sido ofrecido en alquiler y pertenece, digamos, a la órbita de la propiedad de este vecino. Este vecino no negocia
sabe que no está obligado por ninguna norma, si se quiere, jurídica o moral, no está obligado por sentimientos de solidaridad o de buena vecindad a facilitarme ese espacio, sea en carácter gratuito u oneroso. Para el logro de mi objetivo voy a tener que analizar cuáles son los recursos que poseo y aquellos que necesitaría. Supongamos que este vecino tuviera una hermana, con la cual yo tampoco tengo una relación cercana, salvo, si se quiere, distante y cordial. Podemos hablar de una hermana que visita de manera frecuente a este vecino, al vecino propietario del altillo, y por ese motivo intento acercarme a ella, presentándome, explicando la situación, mi necesidad, generando una suerte de vínculo inicial, un vínculo colaborativo. Una vez que le pido colaboración para obtener mi objetivo de aceptar, acompañarme en esa estrategia, puede ayudarme a lograr, a través de esa coalición que formé con la hermana frente a ese vecino, pero no contra él, en esa suerte de tríada imaginada, el logro de ese fin, que en definitiva es el alquiler o el préstamo que me presten o me permitan utilizar ese espacio. Es decir, en la mayoría de los ejemplos de situaciones de la vida real, tendemos a pensar de modo triádico en función de identificar a priori qué posibles aliados podríamos tener frente a un otro con el cual podríamos tal vez tener un conflicto, y por esa razón es que buscaremos una coalición, no necesariamente contra el otro, sino frente al otro, a los fines de lograr nuestro objetivo. Eso, en definitiva, es lo que Entelman denomina el pensamiento triádico. Ahora bien, otro de los puntos que este capítulo de tríadas considera es cuál es el rol o cómo determinadas instituciones también generan, podríamos decir, una suerte de influencia en términos triádicos. ¿Qué significa esto? En el caso de la opinión pública, podríamos decir que está o suele estar motivada por los medios masivos de comunicación, que pueden incidir en cómo va a juzgarse determinada situación, que podría o no ser controversial en función de los datos que la opinión pública obtiene de la prensa. Por eso decimos que los medios en algún punto organizan tríadas entre dos bandos enfrentados. La opinión pública tiene poder y muchas veces puede influir en los tomadores de decisiones, y en el escenario menos deseable, también, por ejemplo, en los magistrados, aún en países donde los magistrados no estén sujetos a procesos de reelección, no estén, podríamos decir, constreñidos a
pronunciarse en determinada dirección, con determinada orientación, pero no deja de tener peso esta suerte de, si se quiere, juez en un sentido metafórico, que opera en la opinión pública, es decir, que a través de los datos que cada consumidor de información obtiene, a través de cómo los medios de comunicación difunden, construyen determinadas formas de realidad, se producirán o no identificaciones o asignaciones de valor positivo o negativo respecto de determinados hechos, donde esa opinión pública va a ejercer una suerte de presión, a la vez que va a ser una suerte de índice del clima social, es decir, lo que nosotros denominamos el termómetro social ante determinada situación de conflicto. Muchas veces inclinando o influyendo en la toma de decisiones de diferentes actores sociales, muchas veces produciéndose episodios de mayor o menor tensión a nivel social, a nivel comunitario, dependiendo de cómo sea el manejo de información y el modo de comunicar hechos de la realidad problematizados que podrían ser puestos como temas de agenda para esos tomadores de decisiones. Es decir, que dentro de una sociedad, esta, si se quiere, forma de generar tríadas por parte de los medios entre los bandos enfrentados y la opinión pública va a generar algunas veces una suerte de contrapunto o de influencia, precisamente porque cada uno de los componentes va a traccionar en una u otra dirección. Por eso es que debemos dar importancia a cómo determinadas instituciones influyen tanto en la opinión pública, en los bandos enfrentados, en los tomadores de decisiones, al mismo tiempo que la opinión pública juzga a los medios, muestra sus diferencias, sus discrepancias. Y muchas veces, por supuesto, en definitiva, se produce una suerte de persuasión o, si se quiere, de modificación de determinadas creencias o valoraciones respecto de hechos de la realidad, con la consiguiente posibilidad de modificar conductas, modificar creencias, incidir en la intención, por ejemplo, intención de voto en el marco de un proceso eleccionario, incidir en las preferencias de los consumidores a través de la construcción, por ejemplo, de un relato favorable a, podríamos decir, el consumo sostenible, sin por ello atribuirle a esta función triádica un valor positivo o negativo. En este caso se trata simplemente de un análisis neutral para el operador y analista de conflictos al momento de identificar cómo las instituciones, en este caso los medios de comunicación u otras instituciones que podríamos mencionar, van a generar estas estructuras triádicas.